Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Arbeláez. El día de hoy voy a presentar lo que es el anteproyecto de mi investigación. Quiero comenzar desde un punto, el cual es la pregunta de investigación. Entonces considero que desde allí podemos ir como contextualizando todo lo que tiene que ver con lo que nos atañe el día de hoy. La pregunta puntual es esta. ¿Cómo perciben y experimentan los estudiantes y docentes del Colegio Salesiano San Juan Bosco que asisten a un aula de último grado de bachillerato el uso de inteligencia artificial generativa como el chat GPT en el contexto de las tecnologías educativas? Bueno, realmente vemos que la pregunta en sí encierra lo que son varios elementos muy importantes, como por ejemplo el de la inteligencia artificial generativa. Durante la pandemia del COVID-19 se empezó a desarrollar lo que son las diferentes tecnologías digitales para poderlas integrar en la educación y mejorar los diferentes procesos, tratar de hacer la educación más inclusiva, expandirla a los rincones más difíciles de mayor dificultad en accesibilidad. La pandemia del COVID-19 supuso lo que es un desafío para el sistema educativo en ese orden de ideas. No obstante, siguiendo a Área y ADEL 2021, esto, lo que es la educación virtual y a distancia, no significó un cambio disruptivo para lo que es la educación en sí, en su propia esencia, como tal. ¿Eso qué significa? Que la educación ha venido siendo de una manera que con la llegada de la virtualidad, la educación se acopló y se adoptó a esos diferentes procesos externos a ella, a las TIC, a las herramientas digitales, demás, pero sin cambiar en esencia lo que es ella en sí misma. Cosa muy diferente que podría llegar a ser con la intromisión de la inteligencia artificial en el campo educativo y más aún con lo que tiene que ver la inteligencia artificial generativa, específicamente con los chatbots, como lo es el chat GPT, que fue lanzado a nivel público y general en el año 2022, para ya a finales de ese mismo año. Desde entonces el mundo entero ha venido pegando una sacudida enorme, sea una sacudida gigantesca. ¿Por qué? Porque este tipo de tecnologías está amenazando en este momento diferentes oficios, diferentes carreras que antes eran exclusivas del ser humano, funciones que solamente era capaz de crear la imaginación humana, como guiones, como noticias, ensayos, demás trabajos, la programación incluso. La inteligencia artificial está llegando y está diciendo, hey, un momento, es que yo también puedo. Entonces, la inteligencia artificial implica sumar un tercer agente a lo que son, a lo que es el proceso educativo, hablando específicamente en el campo que nos atañe el día de hoy. Ha generado un impacto enorme, entonces, en el mundo, lo que es esta tecnología. La educación no es la excepción, no pasa desapercibida. Desde hace varias décadas, la inteligencia artificial ha tenido presencia en este mundo, en el campo, pero es solamente hasta el año pasado que la mayoría de la gente ha estado empezando a hablar del fenómeno tan disruptivo que puede significar la intromisión de la inteligencia artificial en este campo. Es por eso que se hace pertinente poder hablar o entablar una investigación sobre lo que implica la tecnología educativa en el mundo, la tecnología de la inteligencia artificial en el mundo educativo, específicamente para ver cuál es la receptividad o la resistencia que está teniendo en los principales agentes del sistema, que son los estudiantes y que son los docentes, ya que ellos son los que están involucrados directamente en ese proceso de aprendizaje y enseñanza. He allí el sentido de esta pregunta. Conocer la percepción, la manera como viven, como experimentan estos agentes educativos, el uso de estas herramientas en el campo educativo. Por eso, el objetivo de esta investigación va a ser comprender cómo los estudiantes y docentes que asisten a este colegio, o leo puntualmente, eh, cómo los estudiantes y docentes del Colegio Salesiano San Juan Bosco que asisten al aula de último grado de bachillerato
perciben y experimentan el uso de la inteligencia artificial generativa como el chat GPT en el contexto de las tecnologías educativas. Más adelante, cuando estemos hablando de la metodología, se justificará un poco el por qué se eligieron estos elementos, como el por qué se elige el aula de último grado. Es así que vemos la necesidad entonces de tener una investigación sobre inteligencia artificial, sobre la base de lo que encontremos en este momento, que por cierto son pocas las investigaciones de esta clase que este investigador halló en la revisión de la literatura, se podrá entablar una reflexión ya más aterrizada y ya más consciente de lo que implica el uso de la IA en un aula de clase presencial. Vamos a continuar con esta presentación. Vamos a hablar un poco acerca del estado de la cuestión. En el estado de la cuestión vamos a definir primero algunos términos clave o categorías de esta investigación, como el mismo título lo sugiere. Una de esas categorías es el de tecnología educativa. De ahora en adelante vamos a denominarla como T. La tecnología educativa, de pronto si escuchamos este término, lo primero que nos llegue a la mente sean, al igual que en esta imagen que está aquí en pantalla, el uso de dispositivos electrónicos como computadoras, celulares, video BIM y demás. Es quizá una idea muy generalizada que cuando hablemos de tecnología, lo primero que pensemos es en esto. Al fin y al cabo, los avances científicos han traído desarrollos tecnológicos como los son estos, nuevas tecnologías que se expresan a través de dispositivos electrónicos. No obstante, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de algo mucho más general y más amplio. Pensémoslo de la siguiente manera. Uno de los primeros desarrollos tecnológicos fue la rueda, y no es un dispositivo electrónico. Cuando hablamos de tecnología, vamos a estar haciendo referencia a algo que va mucho más allá de eso, y es la aplicación consciente de la ciencia para obtener resultados concretos, sea en dispositivos, sea en el mejoramiento de procesos o demás. En este sentido, cuando vamos a hablar de tecnología educativa, vamos a hablar de aterrizar la ciencia o de aterrizar reflexiones interdisciplinarias para el estudio y el diseño de los procesos educativos con el apoyo de distintas ciencias y de otras tecnologías, con el fin, ya leo aquí puntualmente, de lograr objetivos de aprendizaje significativos y evaluar sus efectos. En este caso, y teniendo en cuenta esta definición, la tecnología educativa como un campo disciplinar o interdisciplinar se está relacionando con objetivos de aprendizaje significativo, pero es de tener en cuenta que esa definición que les entrego yo el día de hoy es un resultado histórico y de que el concepto de tecnología educativa ha evolucionado de igual manera a lo largo de la historia. Y es en la misma historia que la tecnología educativa se ha identificado con otras formas u otras definiciones un poco más clásicas. Y dentro de esas definiciones clásicas se llegó a entender la tecnología educativa como tecnología instructiva. Miremos acá en pantalla. Aquí ya en pantalla estamos viendo cómo emerge una definición de lo que es tecnología instructiva. Y ahora en adelante, TI. Voy a leerlo. La TI se basa en principios conductistas y cognitivistas y se caracteriza por una visión instrumental y mecanicista de la tecnología, que ignora las dimensiones humanas y sociales de la educación. Entonces aquí estamos diferenciando lo que es la tecnología educativa y la tecnología instructiva. Resulta que para allá en la década de los 60, cuando empiezan a hacer esta disciplina de tecnología educativa, la que más influencia tuvo en el campo fue el conductismo. Entonces estaban buscando maneras para incidir directamente en el aprendizaje de los estudiantes, incidir sin tener en cuenta lo que es la diversidad, el contexto cultural, sin tener en cuenta el enfoque humano, sin tener en cuenta lo que hoy en día conocemos como aprendizaje significativo. Simplemente se consideraban de pronto un poco análogamente al surgimiento del conductismo, que el conductismo nace es instruyendo a los animales, a los perros, para allá con Pavlov a finales del siglo XIX.
de manera análoga se considera de pronto al ser humano, ¿cierto? Un animal o una máquina a la que simplemente se le pasa información bajo unos patrones de conducta o de estímulos positivos y negativos, y a partir de allí, esta máquina que tenemos acá o este aparato que tenemos acá, que es nuestro cerebro, iba a asimilar esta información, a procesarla, y ya eso es un aprendizaje. Pero la tecnología educativa en su desarrollo y despliegue histórico ha evolucionado y ha cambiado precisamente estas denominaciones. Ya, la tecnología educativa ha adquirido unos tonos más críticos, unos tonos ya de más carácter humanista, y se ha planteado unos retos para desplegarse más allá de lo que es la tecnología instructiva. Me explico, me explico. Hay una especie de fetiche de la técnica que en este momento no encuentro de pronto el autor o el investigador que nos propone este término, se lo quedo debiendo. Nos habla acerca del fetiche de la técnica, es un español. El fetiche de la técnica hace referencia a cuando sentimos cierta fascinación por la tecnología entendida como esos dispositivos electrónicos, quizás como TICs, en el campo de la educación, y creemos que utilizar esas técnicas y utilizar esas tecnologías es ya de por sí algo innovador y es ya de por sí algo que va a generar un aprendizaje en el estudiante. Y es utilizar la tecnología en ese sentido y la técnica en ese sentido simplemente por utilizarla. Entonces, la tecnología educativa se propone superar ese fetiche de la técnica. Y superar ese fetiche de la técnica implica va- eh, implica comprender que la educación debe tener unas características individuales de aprendizaje, que no todos aprenden de la misma manera. Implica que aprender involucra también unos procesos de interacción social, de relacionarnos con el otro. Oiga, esto suena como mucho de la teoría de Vygotsky. Y es que efectivamente aquí encontramos que la tecnología educativa se compromete con una visión constructivista del conocimiento. Superar el fetiche de la técnica implica también desarrollar habilidades críticas de pensamiento crítico, habilidades de pensamiento creativo y también habilidades colaborativas. Entonces, aquí hay algo más que simplemente desarrollar esos procesos cognitivos aislados en el yo para proyectarse también en los demás. Al fin y al cabo, el individuo se desarrolla dentro de un contexto social. Y superar el fetiche de la técnica implica también humanizar el proceso de la educación y humanizar la tecnología. No es simplemente utilizar la tecnología y la técnica por utilizarla, sino que ha de tener un fin humano, la humanización de la técnica. La tecnología educativa implica entonces superar el fetiche de la técnica para humanizarla, humanizar la técnica. Y tener en cuenta, bueno, aquí aparece en pantalla otro factor que es tener en cuenta la diversidad. Entonces, la tecnología educativa se propone como otro reto estimular y tener en cuenta la diversidad en esos procesos educativos. Eso es lo que aparece allí en el título, ¿cierto? Tecnologías educativas entre el fetichismo de la técnica y la humanización de lo técnico. Cuando hablamos de TICs, estamos hablando de, por lo general, de esas nuevas tecnologías como la Internet 2.0, como lo es el uso de dispositivos electrónicos, gamificación, etcétera. La tecnología, las TIC son por sí mismas tecnologías instructivas. Y claro, el mismo título, la misma denominación de TIC nos lo da a entender. Tecnología, la información y la comunicación. Es decir, son tecnologías que buscan informar, transmitir información. Pero vemos aquí que eh, este tipo de tecnologías vienen de afuera de la educación, ¿sí?
Las TIC es algo que está en el mundo social, en el mundo exterior a lo que es el campo educativo, y que la educación llega y dice, hey, venga para acá, podemos darnos la mano, podemos utilizar este tipo de herramientas para mejorar los procesos y demás. Pero entonces las TIC son tecnologías instructivas por sí mismas. Tienen un gran potencial para ser utilizadas como tecnologías educativas, en cuanto se tenga en cuenta esto mismo que se eh, referenció anteriormente, para poder superar el fetiche de la técnica. Utilizar TICs o utilizar tecnología o utilizar cualquier tipo de técnicas dentro de un aula de clase sin un propósito pedagógico alguno es también desvirtuar todo el proceso educativo. Entonces hay que tener siempre presente cuál es el objetivo al que se quiere llegar, una reflexión sobre eso. Y esa reflexión es parte precisamente de las tecnologías educativas y de lo que es la pedagogía en sí misma. Las TICs son nuevas tecnologías. Y otra forma de nueva tecnología, como te estaba diciendo desde la introducción, son los chatbots de inteligencia artificial generativa. Vamos a pasar a definir lo que es la inteligencia artificial generativa y chatbots. La inteligencia artificial son los sistemas operativos o es la disciplina que se encarga de crear dispositivos capaces de realizar, aquí estoy leyendo puntualmente, dispositivos capaces de realizar tareas que requieren emular características de la inteligencia humana, como el razonamiento, el aprendizaje o la comunicación. La inteligencia artificial empieza a plantearse como un reto desde los orígenes mismos de la computación, para allá desde Alan Turing que nos hablaba de la posibilidad de máquinas que sean capaces de superar la inteligencia humana. Por eso es que hoy en día hablamos incluso del test de Turing, de test que podría superar una inteligencia artificial, una computadora, para ver si ya ha alcanzado la inteligencia humana. En realidad el test de Turing fue superado ya hace años en realidad. Entonces, eso nos da como un referente. La inteligencia artificial se utiliza en diversos ámbitos y para muchísimas cosas. Por ejemplo, se utiliza para identificar imágenes, se utiliza en medicina para tratar, se está desarrollando inteligencias artificiales para tratar de identificar a partir de imágenes, de radiografías, el surgimiento del cáncer o de otro tipo de enfermedades a partir de imágenes. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, nos referimos a un campo específico de la inteligencia artificial que, como el nombre lo indica, genera genera algo. ¿Qué genera? Genera imagen, genera video o genera texto o audio. Tenemos, por ejemplo, en el campo de las imágenes, herramientas como DALI 2 o DALI 2, que como lo vamos a ver, voy a adelantarme de pronto un poco acá, eso. Como lo vemos aquí en el fondo de esta presentación, vemos cuatro rostros, no sé, como personificaciones de la inteligencia artificial. Estas cuatro imágenes fueron creadas con inteligencia artificial y lo hice con el propósito precisamente de que lo pudiésemos ver, de mostrarles un ejemplo concreto. Esa es la inteligencia artificial generativa, porque inteligencia artificial como tal, les venía indicando yo también de que hay muchos tipos, por ejemplo, en la educación se ha venido utilizando desde hace varios años. Tenemos, por ejemplo, Duolingo, que es una aplicación de inteligencia artificial para ensayar y estudiar inglés u otros idiomas. Tenemos Socrative, que nos permite generar exámenes y pruebas, entre otras tantas. Pero entonces vamos a puntualizar, a hablar concretamente acerca de la inteligencia artificial generativa, pero la inteligencia artificial generativa sigue siendo muy amplia. Hablamos de imágenes, hablamos de audios, tenemos por ejemplo Tom o Tome que genera presentaciones, uno puede escribir, digamos que el título o el tema de la investigación y automáticamente crea cada una de las presentaciones de las diapositivas con texto e imágenes, las crea las imágenes originales para esa presentación. Pero entonces vamos a centrar y a limitar un poco esa categoría hablando de los chatbots.
que los chatbots es una forma de inteligencia artificial generativa que crea texto y se comunica directamente con un usuario a través de una interfaz gráfica de texto. Es mantener una conversación en chat con una inteligencia artificial. Se diferencia de otros chatbots convencionales, tradicionales, en cuanto los chatbots tradicionales son, digamos que predeterminados, es decir, hay unas respuestas y unas preguntas predeterminadas, usted solamente puede preguntar cierto tipo de preguntas y si responde algo que el chatbot no conoce o no reconoce, no le responde o le pide que escriba algo diferente. En este caso, los chatbots son inteligencias artificiales generativas que han sido alimentadas con grandes cantidades de datos, miles y miles de datos. Es decir, es algo enorme que ha requerido el desarrollo de la Internet hasta el punto como lo tenemos actualmente, pero también ha requerido el desarrollo de nuevas tecnologías como los transformers y lo que son las redes neuronales para poder procesar e interconectar los diferentes datos con los cuales ha sido alimentado. Los chatbots han sido también utilizados en la educación y en el mundo desde hace muchos años. Por ejemplo, un chatbot de inteligencia artificial es uno llamado Alice, que curiosamente viene desde los años 60 y fue utilizado para hacer asistencia psicológica. Incluso hoy en día lo podemos encontrar. Este chatbot, uno chatea con él y le pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha sido tu día? Es decir, trata de hacer ese acompañamiento emocional y demás. Fue un experimento y ha tenido grandes logros. Y ha tenido grandes logros. Pero los chatbots siguen siendo tecnología instructiva en cuanto transmiten información. Claro, es una información de pronto, eh, es una información, digamos que muy procesada, muy analizada, muy personalizada, pero sigue siendo información la que transmiten hasta el momento, ¿cierto? Quién sabe, el desarrollo de la inteligencia artificial está evolucionando a grandes saltos. Quién sabe hasta dónde puede alcanzar esto, pero los chatbots en sí siguen siendo tecnología instructiva. El desafío entonces es convertir esa tecnología instructiva en tecnología educativa con el acompañamiento y la asistencia de un profesional, es decir, de un profesor. Bueno, aquí seguimos viendo, bueno, no alcanzo a ver bien como lo que aparece aquí en pantalla, pero desde el surgimiento de este tipo de tecnología, hablo específicamente del chat GPT. El chat GPT es un chatbot de inteligencia artificial generativa, el más potente y el más trabajado y el más desarrollado en la actualidad, que fue lanzado en noviembre del año pasado por la empresa OpenAI y fue lanzado de manera pública. Se ha generado un impacto social porque técnicamente esta herramienta puede hacer casi cualquier cosa que el usuario le pida. Puede redactar casi cualquier cosa que el usuario le pida. Puede incluso hasta generar líneas de código para programar. La inteligencia artificial entonces promete ser la innovación o promete traer un campo potencial para generar nuevas innovaciones y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, para ofrecer nuevas oportunidades únicas para el desarrollo integral y sostenible. Y ello implica convertir la tecnología instructiva que representa los chatbots en tecnología educativa. En ese orden de ideas, es potencialmente un, un generador, un generador de nuevos procesos que nos permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que nos propone la ONU, que nos propone para este milenio. Entonces, aquí en pantalla se acaban de desplegar cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. El objetivo número 4, que habla acerca de la educación y la calidad, sería como el más directamente relacionado con nuestro tema.
pero también de manera indirecta podemos relacionar el objetivo número 8 que habla acerca del trabajo decente y crecimiento económico, de la igualdad de género. Podemos, bueno, hay una gran cantidad de objetivos que se pueden relacionar con con este tema de la inteligencia artificial en cuanto genera un impacto significativo en todo el mundo. Hay muchos profesionales en el campo de la educación que se sienten amenazados por la llegada de esta clase de herramientas. Genera el pavor o el temor de que en algún punto la inteligencia artificial pueda reemplazar al docente, de que al igual que lo anuncia la ciencia ficción, sean las máquinas las que eduquen a nuestros jóvenes del futuro del mañana. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa reflexión que se realiza desde la tecnología educativa, desde el desarrollo humano, desde la pedagogía? Se va a reemplazar entonces todo este ámbito por tecnología instructiva. Es quizás abrumador pensar en todo eso, pero entonces se hace nuevamente importante conocer cuál es la perspectiva que tienen nuestros estudiantes y los docentes que utilizan esta clase de herramientas en el aula de clase directamente desde la presencialidad, conocer sus perspectivas, cuáles son sus ideas acerca del futuro, cómo experimentan todo esto, para ver si todo lo que se ha hablado desde la reflexión, desde la teoría, está muy alejado, muy acercado. Pero lo que sí coincide, la mayoría de las investigaciones, y principalmente la ONU, es que esta tecnología está para quedarse y de que va a cambiar los procesos educativos de una u otra manera, para bien o para mal, de que puede ser una gran palanca para desarrollar estos objetivos del desarrollo sostenible, para traer lo que es la inclusión, lo que es mejorar la calidad educativa, aunque también puede generar ciertas amenazas. Bueno, continuemos. Cuando hablamos entonces de inteligencia artificial y hablamos de tecnologías educativas, vamos a hablar de una integración que podemos denominar como tecnologías educativas inteligentes, o de ahora en adelante, TI. Las TI, como por ejemplo el chat GPT, brindan oportunidades para innovar en la enseñanza, ofreciendo contenidos didácticos, retroalimentación directa a los estudiantes, ofreciendo material de estudio, procesamiento de datos, etcétera. Bueno, hay una gran diversidad de maneras en las que podría utilizarse esta clase de herramientas en un aula de clase presencial. Hay incluso investigaciones, como lo veremos más adelante, que están trabajando en este tipo de materiales, de cosas. Pero entonces, el futuro de las TI, como ya se venía anunciando, puede entenderse también como el desarrollo, la orientación de asistentes virtuales para la educación. ¿Cómo fuese en algún momento una inteligencia artificial en forma de avatar que esté acompañando a nuestros estudiantes? Eso podría generar un impacto también educativo que sería enorme, que requeriría a su vez las investigaciones acerca del impacto que pueda generar en esos procesos de educación y aprendizaje humanos. Por el momento, sigamos nosotros con esta presentación. Hablemos entonces acerca de esa revisión bibliográfica, la influencia de la inteligencia artificial y de las TICs en general en el proceso educativo. Aquí tenemos algunos autores. Eso que les presento acá es una síntesis, digamos que demasiado sintética. Es una síntesis acerca de las ideas generales de las investigaciones consultadas. Entonces aquí tenemos a Klopsky, Jara Ochoa, García Edal, la UNESCO, Chamba, Diego Lites, Naola y Ramón. Bueno, estas investigaciones, como lo tenemos aquí, que aparecen en ese momento, se enfocan
en en lo que es el chat GPT, perdón, en lo que son los chatbots y su aplicación en la educación. Ellos concluyen que hay desafíos enormes para la educación, al igual que grandes beneficios, eh, beneficios como los que ya se han enunciado hasta el momento, riesgos como por ejemplo el sesgo informativo, como por ejemplo el uso ético de estas herramientas, como por ejemplo el que pueda anular el pensamiento crítico, demás. La privacidad por parte de los usuarios. Pero ellos principalmente podríamos decir que destacan el potencial que tienen para generar contenidos educativos de calidad y sistemas conversacionales adaptativos. Es decir, que puedan ser una guía personalizada para los estudiantes, que puedan consultar sus dudas técnicas, dudas de información o dudas conceptuales. Entonces, por ejemplo, imagínense estar viendo un concepto, no sé, acerca de química o de sociales y pedirle al chat GPT que le explique ese término, pero en términos de Harry Potter o que le contextualice en una obra de teatro o que lo haga a través de un juego y automáticamente lo va a crear en un contexto que pueda ser más entendible para el estudiante. Entonces se puede utilizar para precisiones conceptuales. Según estos autores, los chatbots en general ofrecen una visión estratégica y principios éticos para la aplicación en el apoyo al aprendizaje personalizado y acceso a una educación inclusiva, porque se puede adaptar a a las diversas capacidades de aprendizaje o estilos de aprendizaje de los estudiantes. Aquí tenemos también a Sánchez Vera, que es el que nos ofrece el término de tecnología educativa inteligente para incorporar la inteligencia artificial y mejorar los resultados educativos. Clasifica este tipo de tecnologías en asistivas, adaptativas y generativas. Vamos a centrar en las generativas, como ya se ha dicho, como en el chat GPT. Tenemos a Palacio Rosso, Ayuso del Puerto y Gutiérrez Esteban y otra vez a la UNESCO, en donde se explora el impacto más amplio de la tecnología en la educación, llegando a la conclusión de que es necesario de una educación más crítica y reflexiva en el proceso de convergencia de la educación hacia la inteligencia artificial y las implicaciones de tecnologías digitales. Estas investigaciones no se centran particularmente en el chat GPT, sino en los chatbots en general y en la inteligencia artificial en general. Se habla acerca del riesgo de que pueda generar, como ya se venía diciendo, un aletargamiento en el pensamiento crítico, porque si tenemos una herramienta que es capaz de pensar y analizar críticamente por nosotros, entonces, ¿cómo se va a desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el pensamiento creativo, el pensamiento colaborativo, del cual se hablaba que ha de inculcar las tecnologías educativas, ¿cierto? Entonces, se presenta como un desafío también investigar de qué manera este tipo de tecnologías puede despertar o promover o desarrollar estas habilidades en una educación presencial. Bueno, estas investigaciones, las últimas que estoy nombrando, exploran la percepción de los futuros docentes sobre la inteligencia artificial en la educación, concluyendo que es necesario familiarizar a los futuros docentes con las nuevas tecnologías para que encuentren la facilidad de convertirlas en tecnologías educativas. Entonces, en muchos casos, no se utilizan las TIC, no se utiliza la inteligencia artificial ni estas nuevas tecnologías en la educación por cuestiones ideológicas. Entonces, nuevamente, existe el temor de que las máquinas vayan a reemplazar el papel del docente. ¿Qué tan arraigado está ese temor en el contexto real y presencial de la educación en nuestro terreno educativo? Y no está claro realmente eso. Está la teoría, está el papel, esas investigaciones nos hablan de que existe ese temor, pero entonces, qué tan aterrizado está esa percepción sobre este tipo de herramientas? Queda entonces también abierta esa discusión, que es en parte también lo que esta investigación se propone realizar. Bueno, sobre las tecnologías educativas inteligentes y su desarrollo, tenemos a Palacio Gómez, a Castañeda Quintero Edal, a Cueva Gaibor. Estos en conjunto
resaltan la importancia de la tecnología educativa en el contexto actual, su evolución histórica, es decir, lo que ya se ha mostrado de que la tecnología educativa se ha entendido de diferentes maneras en su despliegue histórico, desde tecnología instructiva hasta la que se avecina como tecnología educativa inteligente. Esto plantea varios retos, varios desafíos que conllevan a eh, una implementación en el campo educativo de manera seria, consciente, crítica, de que el docente que vaya a utilizar estas herramientas sea consciente de los diferentes procesos o mecanismos que ello implica. Una educación en tecnología, perdón, una educación en inteligencia artificial, como son los chatbots o ChatGPT, involucra tres aspectos. Educación con inteligencia artificial, es decir, una educación que sea asistida por estas tecnologías. Implica educación para la inteligencia artificial, es decir, que los estudiantes o que los actores o agentes del proceso educativo sepan cómo utilizar estas herramientas. Y una educación sobre la inteligencia artificial, que los agentes educativos, como estudiantes y docentes, sepan cómo funcionan estas herramientas y cuál debe ser su uso ético. Es decir, generar una cultura del uso de estas herramientas, una cultura ética. Tenemos a Moreno Padilla, González Sierra, Pérez Pinzón, allí me quedo dos veces, Pérez Pinzón. Estos investigadores se enfocan en el desarrollo integral y contextualizado de este tipo de inteligencias eh, en la educación. Hablan acerca del uso efectivo y beneficioso de los chatbots de inteligencia artificial generativa como tecnologías educativas inteligentes en un aula de clase presencial, considerando aspectos de comunicación, desarrollo tecnológico y contexto regional específico. Se resalta que pocas investigaciones consultadas se centran realmente en la educación presencial en la básica y media. La mayoría de las investigaciones consultadas hablan de estas tecnologías para la educación virtual a distancia o la educación superior, como por ejemplo para la preparación de abogados o de futuros docentes. Más no se habla particularmente de la educación presencial en básica y media de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de cómo puede incidir esta tecnología en ellos. Entonces, esa es una limitante que da apertura también a la investigación presente. La UNCTAD, que es un organismo, una comité de la ONU, en ese caso, esta investigación del 2019 analiza los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, no solamente la inteligencia artificial, pero la incluye para la creación de políticas de ciencia, tecnología e innovación en la cuarta revolución industrial. Lo que les estaba hablando ahora de lo que implica una educación sobre inteligencia artificial. Se exponen los beneficios y riesgos que estas tecnologías suponen para el desarrollo económico, social y ambiental y se plantean recomendaciones para aprovechar oportunidades y mitigar amenazas. Eh, entonces, los resultados de esta investigación también pueden estar orientando lo que son políticas públicas, aunque una crítica realmente que se podría hacer a este planteamiento puede ser de que, perdón, en nuestro contexto, Colombia, las políticas públicas primero se aplican y luego se reflexionan sobre ellas. Podría ser una crítica, no obstante, en teoría podríamos decir que los resultados de esta investigación también podrían guiar u orientar lo que son futuras políticas públicas sobre la implementación de la inteligencia artificial en nuestro contexto educativo. Y tenemos también las siguientes investigaciones, porque son varias: Crisol Maya et al, Vega Angulo et al, Peña Curio et al, García Villarroel, Ocaña Fernández et al, quienes abordan la educación virtual y sus efectos en diferentes contextos educativos, investigan estrategias de evaluación mediadas por las TIC y se enfocan en la implementación de inteligencia artificial como recurso educativo. En este caso, las investigaciones consultadas se centran en revisiones bibliográficas publicadas sobre el tema, más que en la percepción que tienen los agentes implicados en los procesos de educación
y afectados de una u otra manera por el desarrollo de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Bueno, acabo de leerlo puntualmente como aparece en pantalla. Lo que quiero decir es que la mayoría de las investigaciones consultadas se centran es en la revisión bibliográfica o en la revisión del estado del arte de las publicaciones hasta el momento sobre el tema, más muy pocas o prácticamente ninguna de las investigaciones consultadas se han centrado en el campo, es decir, han llevado la investigación de lo teórico es precisamente indagar por las percepciones que tienen esos actores educativos acerca del uso de estas herramientas. Entonces, lo que se propone también en esta investigación es aterrizar un poco más el tema, que no sea simplemente algo lo que dice la teoría, sino ver también cómo lo viven y lo perciben estos agentes educativos. Bueno, de esa manera concluimos con lo que es el estado de la cuestión. Vamos a hablar un poco acerca de la metodología de esta investigación. Vuelvo a plantear el título de, del anteproyecto. Inteligencia artificial generativa. Ya hemos hablado de lo que esto implica. Hemos hablado de lo que implica la inteligencia artificial, de lo que implican los chatbots, de lo que es el chat GPT. Hablamos de tecnologías educativas, de la diferencia de la tecnología instruccional y de lo que se avecina como tecnología educativa inteligente. Ahora vamos a hablar del subtítulo. Un estudio fenomenológico sobre el uso del chat GPT en un aula de clase. Esta investigación, al indagar por las percepciones y experiencias de los estudiantes y docentes de un aula de clase, se consigue a sí misma como una investigación, primero, cualitativa, segundo, con diseño fenomenológico y tercero, con un alcance descriptivo. Es fenomenológico en cuanto esta investigación va a captar la esencia de las experiencias vividas por estos agentes educativos, cómo perciben, comprenden, cómo han vivido ellos desde su subjetividad el uso de estas herramientas en clase, como recursos educativos, como tecnología educativa. Y vamos a hablar acerca de algo más técnico, ¿sí? Yo les había dicho de que en ese momento les iba a mostrar cuáles son los objetivos específicos. Y el propósito de ellos, pues, lo relacionar con las diferentes herramientas o técnicas que se van a utilizar para recolección y análisis de datos. Miremos el primer objetivo específico. Tenemos reconstruir las vivencias, emociones y reflexiones que emergen de la interacción con la inteligencia artificial generativa, chatbots, en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de los estudiantes y docentes. Técnica o herramienta que se va a utilizar, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Dentro de un momento vamos a hablar de cómo se van a desarrollar estas herramientas. Técnicas para el análisis de datos. Se va a hacer transcripción, codificación y etiquetado. Se va a usar software especializado para el análisis de datos cualitativos. En este caso se va a utilizar el programa QDA MinerLite, que es un software libre o más bien de uso público. Como segundo objetivo, o bueno, antes de pasar con este objetivo, vamos a mirar las técnicas que se van a utilizar para poder cumplir con este objetivo. Se va a realizar entrevistas semiestructuradas y en este caso se van a realizar eh, entrevistas de aproximadamente 30 minutos en donde se va a explorar por las experiencias, opiniones y sentimientos de los entrevistados sobre el uso del chat GPT. Se van a grabar las entrevistas con el consentimiento previo informado de los participantes y se van a transcribir para su posterior análisis. Estas preguntas son las que están se despliegan aquí en pantalla. Lo mejor podría ser de pronto pausar el video para poder analizar las preguntas, pero en esencia todas tienen esta intencionalidad. Se va a realizar también, bueno, estas preguntas son las mismas para estudiantes y para docentes, ya que son muy generales y como es una entrevista semiestructurada, pues da pie
para un mayor, son flexibles para poder dialogar más fácilmente con los entrevistados. Tenemos grupos focales, se van a realizar dos grupos focales, uno con estudiantes, otro con docentes, una duración aproximada de 1 hora por cada uno. Nuevamente, debe haber un consentimiento aprobado por parte de los participantes, se van a grabar los grupos focales, se van a transcribir para su posterior análisis y este grupo focal lo que intenta es profundizar en las experiencias, opiniones y sentimientos de los participantes sobre el uso de estas tecnologías. Estas preguntas nuevamente son muy amplias y flexibles para poder tener una discusión con los participantes, las mismas preguntas para docentes y para estudiantes. Bueno, vamos con el segundo objetivo. El segundo objetivo es analizar las vivencias de los estudiantes y docentes desde un marco teórico y conceptual sobre la inteligencia artificial generativa y las tecnologías educativas. Aquí no aplica técnica de recolección de datos, se va a hacer una identificación de las unidades de significado y generación de categorías, temas y patrones, es decir, se va a empezar como a codificar eh, los datos obtenidos en el anterior proceso. Y vamos a finalizar con el tercer objetivo, el cual es interpretar el significado y la relevancia que los estudiantes y docentes le otorgan al uso de la inteligencia artificial generativa como tecnología educativa. En este caso, esto implica un análisis a profundidad, un análisis fenomenológico acerca de todos los datos codificados, eh, en este caso, se va a realizar es una elaboración de una descripción genérica de las experiencias y de la estructura esencial o significado central de lo que implica el uso de los chatbots para estudiantes y docentes. Se va a desarrollar a manera de una narrativa que combine las descripciones y la estructura percibida de estas experiencias. El criterio que se va a utilizar para elegir a los participantes de las entrevistas y de los grupos vocales es el siguiente. En cuanto a estudiantes, se elegirán 3 hombres y 2 mujeres, docentes, 3 hombres y 2 mujeres, en total son 5 estudiantes, 5 docentes, 10 participantes en total, estudiantes entre 16 y 18 años, docentes entre 25 y 50 años. El área de conocimiento de los docentes será uno de ciencias naturales, uno de ciencias sociales, uno de humanidades, uno de tecnología e informática y uno de matemáticas, para conocer desde las diferentes áreas de conocimiento, pues la percepción que se tiene de estas herramientas. Se elige un aula de último grado en cuanto se concibe que son estos estudiantes los que, por estar en último grado y venir de un proceso educativo de varios años, donde no se ha utilizado probablemente tecnologías como esas, puedan sentir más fácilmente el cambio que implica la introducción de la inteligencia artificial en estos procesos. En cuanto también son los estudiantes que más desarrollo cognitivo y más madurez mental tienen en la educación básica y media y por consiguiente pueden ser los que más reflexivamente analicen el uso de estas herramientas. Y de esa manera, esta sería la presentación de lo que es este anteproyecto de investigación. Eh, Aquí está la bibliografía utilizada para su consulta. Eso es todo. Estoy abierto a dudas y comentarios y muchísimas gracias por su atención.